He mencionado esto antes y la gente siempre tiene preguntas, así que pensé en publicarlo aquí. Cuando era niño, a mi padre le diagnosticaron esquizofrenia. La enfermedad rápidamente se volvió muy severa. Empezó a pensar que el FBI lo perseguía. Se volvió increíblemente paranoico y tuvo problemas legales por abusar del número de emergencias 911. Según me contó mi madre, comenzó a rodearse de amigos muy sospechosos. Otras personas con graves problemas mentales, borrachos, drogadictos, prostitutas, personas sin hogar. Un día no volvió a casa después del trabajo. Esto fue antes de que existieran los teléfonos celulares, pero cuando mi madre llamó a su trabajo, le dijeron que él había salido y que todo parecía normal. Ella llamó a nuestros familiares, a algunos de sus amigos verdaderos de antes de que se enfermara, a compañeros de trabajo, a muchísima gente. Nadie sabía nada, y nadie lo había visto. Cuando no apareció en casa a la hora de dormir, mi madre llamó a la policía y les explicó que mi padre se había ido sin llevarse ninguna de sus pertenencias, excepto su billetera y su coche, y que nadie sabía dónde estaba. Finalmente, aceptaron permitirle que presentara un reporte de persona desaparecida. Su coche fue encontrado abandonado afuera de un centro comercial 2 semanas después en Nueva Jersey, a 300 kilómetros de nuestro hogar en Maryland. Desde entonces no ha habido ningún avance en el caso. No ha habido actividad en sus tarjetas de crédito, y ningún familiar o amigo ha tenido noticias de él. Se le considera un desaparecido en peligro, y el detective a cargo del caso sospecha de juego sucio. Avanzamos 15 años. Estoy asistiendo a la universidad a 6 horas de casa, viviendo en una casa alquilada fuera del campus con algunos amigos. Un día, mientras estoy en clase, 2 hombres de mediana edad de aspecto desaliñado llaman a la puerta y en un tono muy educado, preguntan por mí usando mi nombre completo, diciendo que necesitan hablar conmigo, que son amigos de mi papá. Mi compañero de cuarto dijo que al principio parecían amigables, y comenzó a hacerles preguntas normales. ¿Quiénes eran? Si querían dejar algún mensaje, ¿cómo podía contactarlos cuando llegara a casa? Ellos dieron respuestas evasivas y empezaron a hacer preguntas sobre mí. ¿Dónde estaba? Si podían obtener mi número de teléfono celular, si el coche en el camino de entrada, con placas de Maryland, era mío. Mi compañero de cuarto me contó que empezó a tener un mal presentimiento y les dijo que iba a llamar a la policía, cerrándoles la puerta en la cara. Ellos salieron corriendo inmediatamente. Mi compañero de cuarto trabajó con un dibujante de retratos de la policía vinculado al detective del caso de mi papá, y nadie reconoce a esos hombres. Nunca los volvimos a ver ni supimos de ellos. Así que, tipos extraños que quizás saben algo sobre la desaparición de mi papá, mejor no volvamos a encontrarnos. Esta historia de mi pasado ocurrió hace aproximadamente 32 años en el este de Texas. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 16 años, y mis hermanos y yo nos quedamos a vivir con mi mamá. Mi papá nos visitaba de vez en cuando, pero no de manera consistente. Era un jugador, una de las razones por las que mis padres se separaron, y tendía a no aparecer cuando estaba sin dinero, pero en las raras ocasiones en las que ganaba en grande, nos visitaba. Gastaba dinero en nosotros y luego desaparecía de nuevo. Mi papá decía que trabajaba como conductor de transporte para un hotel local. Nos contaba a mis hermanos y a mí que lo de ser conductor era solo una tapadera, que en realidad trabajaba para el crimen organizado, el cual según él era dueño del hotel. Decía que su verdadero trabajo era ir a diferentes lugares de la zona para recoger fugitivos que huían de la justicia o que eran buscados por la policía, llevarlos al hotel para esconderse, y que luego ellos seguían su camino de alguna manera que él decía no conocer. Mi papá siempre fue un fanfarrón y siempre exageraba o directamente mentía, así que mis hermanos y yo simplemente lo ignorábamos y no le dábamos mucha importancia a su historia, hasta que algo extraño ocurrió. Mi papá desapareció. Era 1988. Yo tenía 22 años y era un estudiante universitario que aún vivía en casa. Trabajaba como DJ en un turno nocturno, de 10 de la noche a 7 de la mañana, en una estación de radio local. Mi hermano del medio tenía 19 años, vivía en un departamento con un amigo y trabajaba en un Dairy Queen cercano. Mi hermano menor tenía 9 años y vivía en casa. Un día mi hermano llamó a mi mamá y a mí para preguntarnos si sabíamos dónde estaba mi papá.
Nos dijo que unos hombres habían ido al Dairy Queen mientras él estaba trabajando y le habían preguntado si había visto a mi papá recientemente. Mi hermano, honestamente, les dijo que no lo había visto ni oído nada de él en meses, y que él solía hacer eso, cortar el contacto durante meses. Mi hermano dijo que estos hombres no se identificaron, pero parecían satisfechos y se marcharon. Mi hermano se preguntaba si esos hombres o alguien más nos había llamado a nosotros para preguntar dónde estaba mi papá. Nosotras tampoco habíamos oído nada de él en meses. Al día siguiente, mi hermano dice que los hombres volvieron a su trabajo, y esta vez mostraron placas y dijeron ser agentes del FBI. Él cuenta que fueron muy agresivos y exigieron que les dijera dónde estaba mi papá. Mi hermano insistió, con la verdad, en que no sabía dónde estaba, que la última vez que supo de él, trabajaba en un hotel local como conductor de transporte. Pero la experiencia lo alteró, y nos volvió a llamar a mi mamá y a mí. Muy preocupada, mi madre llamó al hotel donde trabajaba mi papá. El hombre con el que habló le dijo que mi papá había desaparecido semanas atrás, y que no tenía idea de dónde estaba. Al día siguiente, mi hermano estaba en el trabajo cuando su compañero de cuarto lo llamó, y le dijo que aparentemente alguien había estado en su departamento. El compañero dijo que cuando llegó a casa después del trabajo, encontró la puerta corrediza de vidrio abierta y el lugar estaba revuelto, aunque aparentemente no faltaba nada. Mi hermano, muy alterado, fue a su departamento y descubrió que, de hecho, su libreta de direcciones había desaparecido del comedor, y un osito de peluche que había comprado recientemente para su hijo, junto con una foto de su hijo, habían desaparecido de su habitación. Ahora, mi hermano, mi mamá y yo, estábamos fuera de nosotros de tanto miedo, enojo y paranoia. Fuimos a la oficina local del FBI para quejarnos de que el FBI había hecho esto, y para decirles de una vez por todas que mi hermano no sabía dónde estaba mi papá. Bueno, como podrás imaginar, el FBI negó cualquier conocimiento del evento y afirmó que no estaban buscando a mi papá. Dijeron que ninguno de sus agentes había contactado a mi hermano. Además, cuando mi madre les contó que mi papá afirmaba trabajar para el crimen organizado, el FBI no quiso confirmar ni negar que el hotel tuviera vínculos con el crimen organizado, o que hubiera alguna investigación en marcha. Mi mamá llamó al hotel otra vez y le dijo al gerente que unos hombres estaban buscando a mi papá, que estaban aterrorizando a mi hermano, y le preguntó directamente si había algo de cierto en que mi papá trabajaba para el crimen organizado. El hombre se rió y le dijo: «No existe tal cosa como la mafia». Mientras intentábamos darle sentido a todos estos detalles extraños, nos preguntábamos por qué a mi hermano lo estaban acosando, pero no a mi mamá ni a mí. Fue entonces cuando recordé un evento raro que me había pasado unas 2 o 3 semanas antes. Como trabajaba de noche, solía estar despierto en plena madrugada en mis días libres, sin nada que hacer. Una noche fui a la compañía de televisión por cable local, donde trabajaba un amigo mío como operador de sistemas de computación, para pasar un rato con él y charlar. Alrededor de las 3:30 de la mañana, tenía que hacer un trabajo importante en la computadora, así que era hora de que yo me fuera, así que me fui. Tan pronto como salí de la entrada de su compañía, un auto se puso inmediatamente detrás de mí, pegado a mi auto. Quiero decir, se me acercó tan rápido que me asustó muchísimo. El coche parecía haber aparecido de la nada. Además, llevaba las luces altas y me estaba cegando, así que no podía distinguir nada del auto detrás de mí. No podía ver cuántas personas había en el coche, cómo se veían, ni siquiera qué tipo de coche era. Cambié de carril para dejar que me rebasara, pero el coche cambió de carril también. Me moví de nuevo y él también se movió. Me estaba siguiendo de cerca, cegándome, y ahora parecía estar siguiéndome. Me detuve en el semáforo y me puse en el carril de giro a la izquierda, con la señal puesta, y él se colocó detrás de mí. Como no había tráfico en absoluto, cuando el semáforo cambió, aceleré al cruzar la intersección. Pasé por todos los carriles hasta el carril derecho y continué a través de la intersección, tratando de perderlo. Me siguió. Ahora estaba absolutamente claro, me estaba siguiendo. Entré en un vecindario cercano y traté de perderlo, pero me siguió de todas formas. Finalmente logré volver a la intersección, crucé y fui a un 711 en la esquina. Me bajé de un salto y corrí adentro y le grité al cajero que alguien me estaba siguiendo.
Mientras lo hacía vi que el coche que me seguía atravesaba el estacionamiento del 711. Y por primera vez pude ver el coche. Era un sedán de 4 puertas de color beige, y había 2 hombres blancos dentro. El cajero me ignoró y me dijo que estaba exagerando, que probablemente solo eran unos chicos molestándome, y que no le diera importancia. Me fui, pero seguía asustado, y no quería ir directo a casa. Temía que pudieran seguirme, y no quería que supieran dónde vivía, así que me fui a mi lugar de trabajo. Sabía que la DJ de esa noche sería mi amiga Paula, así que decidí ir a visitarla mientras estaba al aire un rato, relajarme y calmarme. Le conté lo que pasó, y me quedé un par de horas. Ella también pensó que probablemente solo eran unos chicos siendo molestos, y eso me tranquilizó. Pero cuando llegué a casa, ya habían pasado más de 2 horas desde que ese coche me acosó, y el maldito coche estaba en mi casa. Mientras venía por la calle hacia mis departamentos, y estaba a punto de girar a la derecha, vi que el maldito coche salía de mis departamentos, y al pasar junto a mí, los muy cabrones me hicieron señas con las luces altas. Eran ellos, ¡qué demonios! Entré en pánico y llamé a Paula a la estación de radio y le conté lo que había pasado. Estaba aterrada. Me decía, «Dios mío, ¿por qué te esperarían en casa? ¿Quiénes son estos? Dios mío, llama a la policía». Yo estaba asustado pensando cómo podrían saber dónde vivía, por qué me esperarían 2 horas, y luego cuando finalmente me ven, me hacen señales con las luces y simplemente se van. O sea, ¿qué? Pero ahora recordando ese evento y juntándolo con la visita del FBI a mi hermano y el allanamiento de su departamento, parecía obvio que todo estaba conectado. No lo había pensado antes, pero ahora recordaba que mi coche en realidad era el coche de mi papá. Me lo dio unos 2 meses antes cuando compró uno nuevo. Así que si alguien estaba buscando a mi papá, podría haber pensado que yo era él, y cuando me vieron llegar a casa, se dieron cuenta de que no era él, y simplemente se fueron. Pero ¿quién nos estaba acosando y por qué? ¿Dónde estaba mi papá? ¿Por qué estos extraños nos estaban molestando? Mi mamá, mi hermano y yo fuimos a la policía local y presentamos un informe de persona desaparecida y una queja. Hablamos con un detective muy amable. Aproximadamente 5 días después, recibimos una llamada del detective. Había resuelto todo el caso. Resulta que mi papá desapareció porque le debía más de $50,000 a sus empleadores en deudas de juego. El detective confirmó que mi papá trabajaba para algunos personajes cuestionables, pero dijo que no eran crimen organizado exactamente. No tenía idea si mi papá estaba transportando fugitivos o no. Dijo que mi papá se estaba escondiendo en Nevada, y que había hablado con él, y que estaba vivo y bien, pero escondido. Le preguntamos entonces quiénes eran esos hombres, y por qué molestaban a mi hermano. El detective explicó que no es raro que cazarrecompensas o cobradores de deudas cuestionables se hagan pasar por agentes de la ley y llamen y acosen a las personas. Mi hermano preguntó cómo habían entrado a su departamento. El detective dijo que una puerta corrediza es muy fácil de abrir y que probablemente robaron la libreta de direcciones con la esperanza de que tuviera el contacto de mi papá. Se llevaron el osito de peluche y la foto para asustar a mi hermano, y funcionó. Le pregunté al detective por qué los hombres solo molestaron a mi hermano y no a mi mamá y a mí. El detective dijo que era porque mi papá había puesto a mi hermano como referencia en la solicitud de empleo en el hotel, y les dio la dirección y el número de teléfono de mi hermano. Los agentes del FBI probablemente pensaron que él estaba cerca de mi papá y que mantenía contacto con él, o que si lo amenazaban lo contactaría. Entonces, mi papá eventualmente regresó al pueblo y actuó como si nada hubiera pasado. Nunca mencionó el incidente, y nosotros tampoco lo sacamos a colación. Supongo que consiguió el dinero que les debía, no lo sé. Pero esa es mi historia. Gracias por escucharme. En el verano de 2006, 2 grupos de turistas tomaron el, ahora cerrado, sendero de montaña en Mount Robson, en la Columbia Británica. Lo que sucedió fue uno de los casos de personas desaparecidas más extraños en la historia de la provincia. Como hijo de una de las excursionistas que subió ese día, naturalmente he querido averiguar exactamente qué pasó. Mucho después de que se cerrara la investigación, continué buscando respuestas. Esto es lo que descubrí en base a testimonios de testigos, registros policiales y datos meteorológicos. El día comenzó un poco frío para esa época del año,
pero no lo suficiente como para considerarse peligroso. Los guías separaron a los excursionistas en dos grupos: el grupo A, el grupo rápido, y el grupo B, el grupo relajado, que era una forma diplomática de decir que eran lentos. Mi madre, una apasionada de las caminatas, fue puesta en el grupo A. Supuestamente había una broma entre los guías de que el que llegara último a la cima debía usar unos calcetines verde neón ridículos en la siguiente excursión, pero para hacerlo justo, quien los usara esa vez lideraría al grupo rápido en la próxima salida. Al menos así explicaban los muy poco elegantes calcetines que llevaba el líder del grupo A ese día. Se estimaba que ambos grupos alcanzarían la cumbre al mediodía, con el grupo A llegando aproximadamente una hora antes que el grupo B. Cada grupo llevaba 2 walkie-talkies por seguridad. La caminata en sí se suponía que era bastante segura, tomando rutas escénicas en múltiples ocasiones para evitar posibles puntos de peligro. Había solo un camino de subida y uno de bajada. El grupo A rápidamente se puso en marcha, mientras que el grupo B se retrasaba. Aproximadamente 2/3 del camino, mi madre resbaló en una roca cubierta de musgo y se torció el tobillo. Uno de los guías utilizó el walkie-talkie para contactar al grupo B, que llevaba el botiquín de primeros auxilios. En ese momento, el grupo B estaba a menos de media hora de distancia. Sin querer arruinar su reputación de ser los más rápidos, el grupo A insistió en continuar sin mi madre. La dejaron al borde del camino con uno de los guías y el walkie-talkie extra, y luego reanudaron su caminata. Para ese momento, la temperatura era mucho más cómoda, por lo que el guía y mi madre no tuvieron que tomar medidas especiales para mantenerse abrigados, mientras esperaban que el grupo B los alcanzara. Durante la siguiente media hora, todos se mantuvieron en contacto usando sus respectivos walkie-talkies. Todo parecía estar bien. El grupo B finalmente alcanzó a mi madre. Mientras le atendían el tobillo, llamaron al grupo A para preguntar por su progreso. En ese momento, el grupo A casi había llegado a la cima. Una vez que mi madre fue atendida, podría haber elegido regresar bajando la montaña con su guía, pero decidió continuar con el grupo más lento. Supongo que realmente quería ver la cima. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Aproximadamente a las 10:55 de la mañana, se reportó un aumento repentino de la temperatura y la presión atmosférica. Según los datos meteorológicos, hubo un pico de aproximadamente 15 grados centígrados que desapareció para la siguiente medición de los dispositivos. Esto es solo una suposición basada en los datos, pero eso significa que duró entre 3 y 5 minutos. Para ser justos, los servicios meteorológicos de Environment Canada consideraron este pico un fallo técnico, pero muchas personas en el área circundante informaron haber sentido una ola repentina, aunque breve, de calor alrededor de la misma hora. Lo que siguió fue un retumbar bajo en la atmósfera que sonaba similar a un trueno en el sentido de que parecía reverberar en el cielo, pero con un tono más suave y constante. No había nubes de tormenta en ese momento, y no se reportaron aviones en la zona. A pesar de esto, el grupo B continuó su ascenso a la montaña con mi madre a la zaga. Cuando llegaron a la cima, se encontraron solos. Podían ver las huellas del grupo A hasta la cima, pero terminaban allí. No había huellas de regreso, ni señales de que alguien hubiera caído por el borde. Ninguna señal de ellos en absoluto. Los guías intentaron contactar al grupo A por el walkie-talkie, pero no obtuvieron respuesta. Se asumió que su walkie-talkie se había quedado sin baterías, y como mi madre y el guía tenían el único repuesto, no habían podido responder. Los investigadores asumieron que se habían perdido en el bosque y nunca llegaron a la cima, que las huellas encontradas eran todas del grupo B. Sea como sea, 15 excursionistas desaparecieron ese día y nunca fueron encontrados. A menudo le pido a mi mamá que me cuente su versión de la historia, que me dé algún detalle que me haya perdido o cosas que no se hayan reportado, pero se niega a hablar del tema. Cambia de tema o se queda mirando al vacío hasta que me callo, lo cual es realmente inusual en ella. Solo hay otra cosa que le provoca esa reacción: los pies. En 2007 pies, principalmente pies izquierdos, comenzaron a aparecer en las costas de la Columbia Británica. Nadie sabe de dónde vienen ni a quién pertenecen, pero han aparecido periódicamente. Pies cercenados aún con sus zapatillas deportivas. Búscalo si quieres. Es uno de esos misterios sin resolver y realmente extraños de los que rara vez oyes hablar. Cuando mi madre escucha hablar de ellos, se queda en completo silencio como una tumba.
No pensarías que esos pies tendrían alguna relación con esta historia. El monte Robson está en el lado oeste de la Columbia Británica, tierra adentro, en la frontera con Alberta. No creerías que hay alguna conexión, pero tampoco creerías que tanta gente usa botas de senderismo de alta gama con calcetines verde neón brillantes, como uno de los pies que apareció en la costa la semana pasada. Cuando tenía 18 años conocí a Elijah, quien robaba autos para ganar un pequeño beneficio. El problema era que yo no tenía trabajo y, desde luego, no podía pedirle dinero a mis padres, así que comencé a acompañarlo en estas andanzas. Él debía tener al menos 15 años más que yo. Nos reuníamos por las noches y recorríamos grandes estacionamientos tratando de conseguir un coche. Tuvimos bastante éxito durante unos 2 años. Una noche, ambos logramos robar un coche y estábamos celebrando en un bar. Fue entonces cuando Elijah me dijo que conocía un trabajo, pero que no iba a ser como nuestros métodos habituales. Si lo hacemos bien, será pan comido, me dijo mientras bebía su cerveza. Todo lo que tenemos que hacer es meternos en la casa de un viejo y robar una pintura. Mi curiosidad aumentó y en voz baja le pregunté cuánto valdría esa pintura. Él soltó una pequeña risa y bajó su voz a un susurro. Millones, amigo. No me considero una persona codiciosa, pero la idea de hacer millones en una noche fue suficiente para que aceptara. La pintura se rumoreaba que había sido destruida hace mucho, y actualmente estaba en posesión de un anciano en las afueras de la ciudad, susurró. Mirando hacia atrás debería haber hecho más preguntas, pero la idea de hacer millones en una sola noche fue suficiente para hacerme olvidar cualquier razonamiento. Maldigo nuestras mentes ingenuas, siempre pensando que podríamos encontrar tales riquezas sin pagar un precio por ello. 2 noches después, estaba esperando en el estacionamiento donde nos veríamos, encendiendo un cigarrillo. A juzgar por los envoltorios de condones y agujas que había tirados, no éramos los primeros en darnos cuenta de que este lugar estaba abandonado. Mi cigarrillo estaba casi terminado cuando Elijah llegó. ¿Por qué trajiste tu coche?, le pregunté. Él solo me miró y se encogió de hombros. ¿Cómo más vamos a transportar la pintura, eh? Supongo que tenía un punto ahí. Después de repasar el plan una última vez, decidimos que era el momento de actuar. Entraríamos y encontraríamos el dormitorio del anciano, donde yo haría guardia para asegurarme de que el viejo no se despertara mientras Elijah registraba la casa. Me prometió que no habría violencia involucrada en absoluto. En el peor de los casos, si el hombre se despertaba, solo le diría que no se moviera, y si algo salía mal nos iríamos rápidamente. El camino desde el estacionamiento hasta la casa del viejo nos tomó unos 5 minutos. Caminamos en completo silencio. Ya tenía una sensación de malestar en el estómago, como si subconscientemente supiera lo que iba a suceder dentro de esa casa. Llegamos a la casa y trepamos la reja del frente. No era una casa, sino una mansión. Pensaba que en un lugar así no encontraría ni el baño, mucho menos la pintura. Elijah abrió la puerta principal en casi nada de tiempo. El vestíbulo era tan grande como todo mi apartamento. Sacamos nuestras linternas y comenzamos a explorar el lugar. El hombre era un amante del arte, eso era seguro, ya que el vestíbulo estaba lleno de muchas pinturas. Pasé de sentir una leve inquietud a no poder mirarlas en absoluto. Dios mío, las cosas que estaban representadas ahí. Recuerdo una pintura de una adolescente posando frente a la Torre Eiffel, pero había una silueta enorme al fondo. Tenía la extraña sensación de que conocía a esa chica de algún lado, pero lo atribuí a mis nervios. Estaba absorto en todas esas imágenes hasta que la voz de Elijah me sacó de mi ensimismamiento. Este tipo es un demente, susurró. Me alegró que al menos uno de nosotros no estuviera demasiado perturbado por lo que habíamos encontrado ahí. La pintura que buscábamos supuestamente era de una anciana sentada junto a un jarrón lleno de tulipanes. Me aseguré de escanear cada pintura con la esperanza de que estuviera exhibida en el pasillo, pero, como probablemente imaginarás, no tuvimos suerte. Mientras avanzábamos por el pasillo, había una entrada abierta que llevaba a lo que asumí era la sala de estar. El lugar era grande, con 2 puertas a cada lado. El mobiliario contemporáneo contrastaba con las obras de arte esotéricas que llenaban las paredes. Echaba un vistazo a las pinturas, sin querer mirarlas por demasiado tiempo. Creo que no miré ninguna de esas pinturas por más de 5 segundos. Algunas de esas imágenes aún me persiguen hoy.
Una de ellas estaba justo encima de la chimenea y me asustó más allá de lo imaginable. Me quedé ahí mirándola boquiabierto. La pintura mostraba a una anciana parada en una encrucijada, mirando al cielo, con los ojos llenos de locura y una amplia sonrisa en su rostro. El cielo era una mezcla de rojo con nubes negras, y parecía haber formas que se movían entre ellas. En el cielo volaba una variedad salvaje de criaturas imposibles, de un color marrón amarillento, y algunas llevaban personas en sus enormes garras. «¡Muévete, hombre!». La voz familiar de Elijah me sacó nuevamente de mi ensimismamiento. «Lo siento», susurré, «pero ¿no te parecen raras estas pinturas?». «Asustado por un poco de pintura, ¿eh?», dijo, aunque podía ver que no le gustaba mirarlas más de lo que a mí me gustaba. «Solo encontremos el dormitorio del viejo para que puedas hacer guardia. Revisemos las habitaciones de aquí». No tuvimos suerte en la planta baja, así que subimos por las escaleras. Llegamos a un largo pasillo con más puertas a cada lado y una al final, que estaba entreabierta. Me acerqué a examinarla y vi al anciano durmiendo en su cama, iluminado por un rayo de luz de la luna. «Perfecto», susurró Elijah. «Quédate aquí y vigílalo. Si se despierta, solo amenaza con golpearlo con la linterna. Te revisaré cada 10 minutos». Miré mi reloj. Eran las 2:30. Elijah revisó las habitaciones del pasillo mientras yo mantenía mis ojos en el anciano. Al cabo de un rato, Elijah salió de la última habitación y parecía algo confundido. Más que confundido, parecía destrozado y en estado de shock. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. «Todo está bien, solo asegúrate de que ese freak no se despierte. Voy a mirar arriba». Realmente quería creer que todo estaba bien, pero la expresión en sus ojos me decía lo contrario. Esa fue la última vez que vi a Elijah con vida. El tiempo pareció congelarse mientras estaba ahí tratando de no entrar en pánico por lo surrealista de la situación. La anciana de la pintura seguía apareciendo en mi mente. Voy a intentar explicar la siguiente parte lo mejor que pueda sin sonar como un completo loco. Lo que pasa es que cada vez que pensaba en la pintura de la anciana en la encrucijada, nunca podía recordar la pintura en sí. Parecía una especie de memoria, como si estuviera parado frente a esa mujer, viendo todo y a todos moverse a mi alrededor. Las criaturas voladoras chillando y silbando, la gente caminando e ignorando las monstruosidades a su alrededor, y esa mujer riéndose de mí, como si se burlara de mí por no entender lo que estaba sucediendo. Esto ocurría cada vez que intentaba recordar esa maldita pintura. Incluso ahora, mientras escribo esto, debo haberme quedado en trance ahí. «¿Qué diablos me pasa esta noche?», pensé. Normalmente no era así, especialmente durante un trabajo. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo al mirar mi reloj. Eran solo las 2:55. ¿Dónde diablos estaba Elijah? Mis rodillas casi cedieron cuando hice mi segundo descubrimiento. El anciano ya no estaba en su cama. En un estado de pánico, alumbré su habitación con la linterna y estaba completamente vacía. No sabía qué hacer. Mis instintos me decían que saliera corriendo de ahí, pero no quería dejar a Elijah atrás. Me deslicé por el pasillo y subí las escaleras. Abrí la primera puerta y me encontré en una biblioteca. Nuevamente, las extrañas pinturas estaban por toda la habitación, solo que esta vez parecían estar contando una historia. En la pintura más cercana a la puerta, había un niño de pie en un campo abierto, con las manos levantadas hacia el cielo y las nubes abriéndose. Detrás de él estaba la anciana, con las manos en sus hombros, como si lo estuviera guiando. En la segunda pintura, había un enorme ovni descendiendo hacia el niño. La siguiente pintura me llenó de pavor. El mismo niño, pero más alto, en un paisaje alienígena, bailando con estas criaturas alrededor de una fogata improvisada. Las criaturas debían medir al menos 3 metros de altura en comparación con el niño, y sus extremidades estaban posicionadas en poses antinaturales. La anciana estaba ahí también, mirando desde lejos con esa misma mirada de locura en sus ojos. En la última pintura, el niño ya era adulto, de pie en el mismo paisaje, rodeado por niños. Parecían sonreír y levantar las manos, pero si mirabas de cerca, las sonrisas no parecían reales en absoluto. Era como una expresión de puro pánico en sus ojos. A lo lejos, en el fondo, estaba la enorme figura que había visto antes, solo que ahora con más detalle. Medía al menos 80 metros de altura y tenía un cuerpo como de serpiente. La cosa no tenía piernas, sino que descansaba sobre su cola y sus manos.
Sus brazos musculosos eran largos y desproporcionados en relación con el resto de su cuerpo. Se delineaban las alas plegadas en su espalda. Sentí nuevamente el poder hipnótico de esas pinturas y dejé esa habitación. Me quedé muy quieto, escuchando cualquier sonido. Debió haber sido mi imaginación, pero podía oír una respiración lenta a mi alrededor. Quería salir de esa casa tan rápido como pudiera, pero no quería dejar a Elijah atrás. Dios sabe que siempre volvía por mí en situaciones difíciles. En ese momento escuché a Elijah llamándome desde abajo. Corrí escaleras abajo y entré en la última habitación de la que él había salido. Me encontré en una especie de estudio. Había un escritorio a un lado y un sillón en el medio de la habitación, con una mesa de café al lado. Si te sentabas en el sillón, tenías una vista perfecta de la pintura que colgaba en el centro de la pared. La pintura mostraba una isla con una gran pirámide en el centro. Frente a la pirámide había un lago, y la gente nadaba en ese lago mientras otros miraban desde los alrededores. Dos de esas personas me resultaron familiares. Uno era un niño que estaba de pie frente al lago, con lágrimas en el rostro. El otro era un joven, observando la escena desde lejos, con los ojos llenos de miedo. De repente comprendí dónde había visto antes al niño llorando. Había sido en las noticias durante semanas. El niño había sido secuestrado mientras jugaba en el bosque y nunca se supo nada más de él. Lo recordaba vívidamente debido al desgarrador ruego de su madre en las noticias de la tarde, pidiendo a los secuestradores de su hijo que lo devolvieran a ella. Fue por eso que mi mente volvió a la chica en la pintura de la Torre Eiffel. Ella también había desaparecido mientras sus padres visitaban Europa, solo que en la pintura parecía años mayor de lo que tenía al momento de su secuestro. Me estremecí ante esa realización. Nada de esto podía ser real, ¿cierto? ¿Cómo podía existir algo así? ¿Puede la luz existir mientras una oscuridad tan profunda se opone a ella? Había una placa debajo que decía, Te Pardesode. Casi sentí la brisa de la isla cuando una voz me sacó nuevamente de mi ensimismamiento. Solo que esta vez no era la voz familiar de Elijah. Me di la vuelta. El anciano estaba en la puerta. Me congelé de miedo al verlo. A primera vista era solo un viejo común y corriente, pero había algo en él, algo siniestro. Se colocó frente a mí, sonrió y me preguntó, ¿te gustan mis obras? Tenía una mirada orgullosa en sus ojos como si esperara que lo aplaudiera. Intenté hablar, pero no salieron palabras de mi boca. El hombre me indicó con un gesto que me sentara en el sillón y obedecí sin cuestionarlo. Parecía haber estática en su voz mientras hablaba. Ah, mis modales. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve invitados que a veces olvido las formalidades. ¿Te puedo ofrecer algo de beber? Dijo eso con una sonrisa educada. Al oír esas palabras y verlo delante de mí, sentí más miedo del que había experimentado en toda mi vida. Me armé de valor para hacerle dos preguntas simples. ¿Dónde está mi amigo? ¿Quiénes son las personas en las pinturas? El anciano se rió. Me temo que tu amigo se ha cansado. Decidió descansar un poco. En cuanto a las personas en las pinturas, puedes considerarlas mi colección privada. Yo fui como tú alguna vez, un niño ignorante que no entendía el universo, pero ella me mostró el camino. Se dio la vuelta y miró la pintura de la isla. Vi esto como mi oportunidad. Me levanté del sillón e intenté huir. Antes de que me diera cuenta, el anciano me había agarrado del brazo y me obligó a sentarme de nuevo. ¿A dónde vas? Entras en mi casa en medio de la noche, me despiertas de mi sueño y ni siquiera tienes la decencia de sentarte a una buena charla. Sus palabras fueron frías y firmes. Sentí su fuerte agarre en mi brazo mucho después de que me soltara. Me disculpé diciendo que solo quería llevarme a mi amigo y marcharnos de inmediato. Él me miró con desprecio y comenzó a murmurar unas palabras extrañas. Esas palabras aún están grabadas en mi mente. Comencé a sentirme mareado, como si me estuviera desvaneciendo. No debía haber cerrado los ojos más de un segundo, pero cuando los abrí nuevamente, estaba en la isla. Miré atrás y vi la pirámide, que me hipnotizó. Mi cuerpo se sentía tan pesado, y todo lo que quería hacer era recostarme en el pasto y dejarme llevar. Casi lo hice, hasta que el joven que reconocí antes en la pintura comenzó a gritarme. «Despierta, idiota», gritó. Era Elijah, solo que parecía 10 años más joven. Nada de esto tenía sentido. «¿Dónde estamos?», le pregunté, luchando contra ese sentimiento de sopor. «Da igual, tienes que despertar y salir de esa casa», me gritó.
Me encontraba cada vez más cerca de ese cálido abrazo del sueño, cuando cerré los ojos y su puño vino hacia mí. Su golpe se sintió como un martillo en la cara, y al impactar, estaba de vuelta frente al anciano. Su expresión de maldad se había transformado en total sorpresa. ¿Cómo lograste salir? Usé ese momento de confusión y adrenalina para darle una patada en el pecho. Tropezó hacia atrás y salí corriendo. Corrí hasta llegar a la civilización, hasta que vomité de agotamiento. La culpa por haber dejado a Elijah en ese maldito lugar nunca se desvaneció. Semanas después vi un artículo en el periódico con la foto de Elijah como desaparecido, solo que su nombre aparecía como Morgan Fletcher. Sí, nunca lo conocí tan bien como creía. He pensado en volver a esa casa maldita desde entonces. 35 años después, sigo pensando en ello. Hace 10 años llegué hasta el estacionamiento, pero el miedo siempre fue más fuerte. Nunca fui a la policía. De ninguna manera iban a creerme. Habría llevado esta historia a la tumba, pero ayer vi una triste noticia de 3 adolescentes que fueron vistos por última vez merodeando por los alrededores de esa casa y desaparecieron sin dejar rastro. Tengo el peor presentimiento de que el anciano está detrás de esto. Maldigo nuestras mentes ingenuas, siempre pensando que podríamos encontrar tales riquezas sin pagar un precio por ello. Ver a Nicole ese día fue como avistar a un leopardo de las nieves en la naturaleza. Habían pasado 44 años desde la última vez que vi su rostro, y allí estaba, sentada al final de la barra, como si nunca se hubiera ido. Casi me pellizqué de incredulidad, un milagro navideño. Se veía tan hermosa como siempre, envuelta en un costoso abrigo de bisón y botas de cuero negro. Su cabello era más corto y gris, pero sin duda era ella. Miré mi bebida, contemplando si debía acercarme o no. Ahora éramos personas mayores, en el ocaso de nuestras vidas. ¿Qué le diría siquiera? Había pasado tanto tiempo. La curiosidad me ganó y me dirigí hacia ella, cerveza en mano. «Nicole, ¿eres tú?» No apartó la vista de su teléfono. Sentí que mi rostro se encendía de vergüenza. Mi instinto de huir o enfrentarme gritaba, «¡Huye!». «Nicole», repetí, tocando suavemente su hombro. Ella miró hacia arriba y nuestras miradas se encontraron. Esos exuberantes ojos verdes que habían capturado un lugar en mi corazón todos esos años. «Eddie». Dios mío, Eddie. Me abrazó y sentí cómo mi ansiedad se desvanecía. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La última vez que nos vimos todavía tenía cabello, así que deben ser siglos. Nicole casi escupió su bebida de la risa. «No has cambiado nada, Eddie. Este bar es casi exactamente como lo recuerdo». No estaba mintiendo. Michaelis era una viva imagen de sí mismo. Era un bar familiar que se había mantenido en la familia, pasando de generación en generación, desde la época de mi padre. Ya no era el lugar más moderno, pero lo apreciaba. Era mi tradición escaparme a este pub el 24 de diciembre cada año para tomar una cerveza rápida. Me daba la oportunidad de reflexionar sobre mi vida y escapar momentáneamente de la locura de la temporada navideña. Creo que, en el fondo y en secreto, siempre pensé que algún día me encontraría a Nicole aquí nuevamente. ¿Recuerdas cuando robamos la camioneta del papá de Jerry y la manejamos hasta aquí? Estábamos suplicándole a Catherine que nos diera una bebida. Me reí. ¿Cómo olvidar la desesperación? Ahora lo posee nuestro hijo David. Ese tipo de cosas ya no pasarían. Ambos reímos mientras All I Want for Christmas sonaba en la rocola de fondo. Aparte de un par de rezagados, el bar estaba vacío. La gente estaba con sus familias disfrutando de las festividades. ¿Y qué tal este lugar en particular? Señalé sobre ella, donde colgaba un muérdago del soporte de la viga. Escogí este lugar específicamente en aquel entonces, cuando todavía tenía mi encanto. El rostro de Nicole se sonrojó intensamente. Ay, viejo truco, pero aún lo recuerdo. Intercambiamos palabras amables mientras pedía otra ronda a David. Estaba de paso, para pasar la Navidad en la casa de su hija en una ciudad cercana. Me puso al tanto de su vida. Tenía 2 hijas de 2 matrimonios diferentes y 2 nietos, un niño y una niña. Sacó fotos de su bolso mientras sonreíamos y admirábamos su ternura. Dios, te he estado hablando sin parar, Eddie. ¿Y tú? ¿Qué has hecho todos estos años? ¿Yo? Oh, no mucho realmente, nunca me fui. Soy dueño de todas las farmacias Rutherson en el pueblo. Me casé con Karen y tenemos la típica casa con una cerca blanca.
Tuvimos una hija Mackenzie y ella tiene 2 nietas a las que mimamos hasta el cansancio. Chloe y Verónica. Fue mi turno para mostrarle fotos. Nicole sonrió mientras las examinaba con atención. Planeamos pasar la Navidad en casa de Mackenzie mañana con las pequeñas. Oh, son tan adorables. ¿Cuántos años tienen, si no te importa que te pregunte? ¿Y de qué origen son? Se ven tan hermosas. Chloe tiene 4 y Verónica cumplirá 2 en unas semanas. Mackenzie se casó con un chico filipino, así que son mis pequeñas mestizas. Bromeé. Bueno, se ven extremadamente exóticas, tan preciosas. Hubo una pausa incómoda mientras reunía el valor para preguntar lo que me había estado atormentando durante los últimos 44 años. ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? Nicole miró su bebida vacía, haciendo girar los cubitos de hielo. Hizo una pausa y respiró hondo. Nunca quise irme. Tenía que irme. Nicole continuó explicando que su padre había tenido un episodio. Siempre supe sobre los problemas de ira de su padre. A veces Nicole usaba camisas de manga larga para ocultar los moretones cuando las cosas se ponían mal. Esa noche fue el pináculo del abuso. Su madre estuvo a punto de morir a golpes cuando él se desmayó en su borrachera. Nicole y su madre huyeron del pueblo. La atmósfera jovial se volvió solemne mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Solo desearía que me hubieras llamado cuando te estableciste. Realmente me afectó, Nicole, por mucho tiempo. Lo siento mucho, Eddie. Era joven. Puso su mano sobre la mía por un momento. Estaba aterrada de que nos encontrara. Sabes qué rápido se difunden las noticias en este pueblo. Ambos miramos por la ventana, observando cómo los copos de nieve caían pesadamente desde el cielo. Debo irme. Nicole tomó la cuenta antes de que pudiera alcanzarla. Lo siento, Nicole, por favor, quédate un poco más. Se levantó y pagó en la caja. Regresó con una expresión preocupada en el rostro. Puede que esté fuera de lugar aquí, Eddie, pero me odiaría a mí misma si no al menos intentara algo. Respiró hondo y me entregó una servilleta doblada. Escribí la dirección donde me hospedaré esta noche, mi número. Me voy en la mañana, pero me encantaría que vinieras esta noche. Me removí incómodo en mi silla sintiendo el peso de la propuesta. No tienes que responder ahora, solo llámame. Me dio un beso en la mejilla y se fue, el leopardo de las nieves escapando de nuevo hacia las montañas. Esa noche teníamos la cena de Nochebuena en casa de Mackenzie, a la cual apenas estuve presente en realidad. Los pensamientos de lo ocurrido en el bar no dejaban de dar vueltas en mi mente. No podía evitar imaginar lo que podría haber sido con Nicole si ella nunca se hubiera ido. La química seguía ahí. Podía sentirla fluyendo como electricidad por mis venas, una sensación que no había sentido con mi esposa Karen, al menos no de esa manera. Aún la amaba y amaba la vida que habíamos construido, pero si iba a ser honesto conmigo mismo, no era lo mismo. Al mismo tiempo, esto era una locura. Soy un hombre viejo. Si esto hubiera sido hace unos años, después de que ella se fue, quizás las cosas habrían sido diferentes. Pero ahora tenía responsabilidades, compromisos de toda la vida forjados con mi esposa e hijos. Cuando mi esposa Karen cortaba el pastel, me escabullí al garaje para hacer la llamada. ¿Hola? Hola, Nicole, soy Eddie. Eddie, estoy tan feliz de que llamaras. Escucha, Nicole, interrumpí, haciendo una pausa para pensar en cómo quería expresar las cosas. No creo que sea buena idea que vaya. Espero que lo entiendas. Hubo una larga pausa que me apresuré a llenar. Ahora tengo una familia, Nicole. Fue realmente lindo verte de nuevo. Espero verte por aquí alguna vez pronto. Pero pensé que querías reavivar lo que teníamos. Podía sentir la soledad y tristeza en su voz. Nunca dije eso, Nicole. Solo me alegró mucho verte. Otra larga pausa. Bueno, lo lamento mucho, Eddie, dijo Nicole, sollozando. Pensé que nunca era tarde para el amor. Supongo que estaba equivocada. Nicole, ¿sabes? Tal vez pase por la casa de Mackenzie mañana por la mañana antes de irme. Un bonito detalle navideño. Veamos qué piensan Chloe y Verónica sobre su abuelo seduciendo a una antigua amante. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. El arrepentimiento me invadió por haber empezado siquiera la conversación con ella. Nicole, no sé qué crees que ocurrió hoy, pero no fue nada. Solo 2 viejos amigos encontrándose en el bar. ¿Por qué haces esto? Ese comentario la desató. ¿Amigos? Lloró, los sollozos cada vez más fuertes. Bueno, entonces nos vemos mañana, amigo. 222 Bridgestone Boulevard.
¿Cómo sabía la dirección? Nicole colgó la llamada dejándome estresado y confundido. Llamé 2 veces más, pero fue directamente al buzón de voz. No dormí esa noche anticipando un caos en Navidad, pero Nicole nunca apareció. Tuvimos un día espléndido con las nietas, lleno de risas y regalos. Aún así, parte de mí estaba muy inquieta, temerosa de lo que Nicole pudiera hacer o decir para destrozar a mi familia, pero nunca hizo acto de presencia. Hasta que encendí las noticias de la tarde. Esto es una noticia de última hora de Canal 19. En una escena digna de una película, el sheriff del condado arresta a la asesina viuda negra Courtney Darling, buscada por los asesinatos de sus exmaridos, el empresario de Nueva York David Darling y el criminal profesional Alonzo Harrow, junto con una serie de otros cargos, incluyendo tráfico de menores. Ha sido conocida por la policía durante décadas bajo muchos alias. En un giro épico de los acontecimientos, fue localizada por la policía en un motel de un pequeño pueblo en Hollowsville el día de Navidad. Más información está llegando cada minuto mientras la policía comienza a desenmarañar este milagro navideño. En la pantalla aparecía Nicole en su abrigo de bisón, siendo llevada por las autoridades. Mi mandíbula cayó al suelo. Estaba atónito ante lo que estaba viendo. Jamás habría imaginado que la mujer que amé tanto tiempo atrás pudiera estar involucrada en algo tan siniestro y estar tan cerca de semejante maldad, en una época tan mágica del año. En ese momento decidí renunciar a mi tradición de Navidad en Michaelis. Supuse que las tradiciones deberían celebrarse con personas a las que amas, no con personas que nunca conociste realmente. Judith Reinhardt, de 17 años, ha sido reportada como desaparecida por sus padres hace una semana. Las autoridades locales están desconcertadas por la desaparición, pero aseguran al público que no hay evidencia de juego sucio. Si tiene alguna información sobre el paradero de Judith, por favor contacte a la Policía Estatal de Pensilvania. Rachel Sealer, amiga de la infancia. No, ella no me dijo que se iría, aunque todos sabíamos que lo haría. Sus padres eran increíblemente estrictos y peleaban todo el tiempo. Algunas peleas fueron tan fuertes que llamaron a la policía. Judy era del tipo rebelde. Es la misma chica que activó la alarma de incendios durante la semana de exámenes en 8º grado. Y la misma que lanzó una piedra contra el parabrisas del director Schaefer. Ya en la secundaria, pedía cigarrillos en el baño de chicas, uñas negras, medias de red. Ya sabes, ese tipo de chica. Escucha. Me dijo que no le dijera a nadie, pero bueno, supongo que estoy un poco preocupada. Mencionó Holyoke. Está a unos pocos kilómetros al oeste de aquí y he escuchado cosas escalofriantes sobre ese pueblo. Quizás sea un buen lugar para empezar. Reporte de la Policía Estatal de Pensilvania. A mi llegada hice contacto con los denunciantes, Jonathan y Rebecca Reinhardt, padres de Judith Reinhardt. Informaron que no habían visto a su hija en 24 horas después de una discusión verbal sobre los horarios de llegada a casa. Consintieron en que se revisara la casa y revisé la habitación de Judith. Nada estaba en desorden y no había señales de disturbios. Se informó que faltaban varias prendas de vestir y una maleta de la habitación. Por el momento nada parece sospechoso. Emití una alerta de búsqueda en todo el condado e ingresé a la menor en el sistema NCIC como una menor fugitiva. Nada más que agregar. Extracto de un folleto turístico local. Holyoke Township es un municipio en el condado de Potter, Pensilvania, a 4,5 kilómetros, casi 5 kilómetros al oeste del municipio de Mayfield. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene un área total de 1,5 kilómetros cuadrados. La elevación del pueblo es de 177,5 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas mensuales promedio oscilan entre 28 grados Fahrenheit en enero y 75 grados Fahrenheit en julio. Varias propiedades fueron construidas a finales del siglo XVIII y han sido designadas sitios históricos por la Mancomunidad de Pensilvania. Del diario de Judith Reinhardt. Ellos simplemente no lo entienden. Quizás no quiero ir a la universidad, tal vez no quiero ser una esclava del trabajo y engendrar un montón de mocosos que terminarán odiándome. Quizás no quiero ser como todos los demás. Tal vez tengo mis propios planes. Tal vez encontré algo en lo que creer. Me iré en cuanto tenga la oportunidad y nunca miraré atrás. Debajo se mostraba un dibujo de una serie de símbolos extraños sin ninguna explicación.
Judith Sturbank, mecánico y residente de Mayfield. Sí, vi a esa chica del periódico, Judith algo. Estaba aquí con un tipo. Conducía un Thunderbird V8, un coche de esos que gritan «mírame». Un buen coche, eso sí. Él echó un par de galones de gasolina y le compró un refresco a ella. El tipo me ponía nervioso, con el cabello engominado y una protuberancia en la cintura que bien podría haber sido un arma. Pero eran sus ojos lo que más me molestaba, más que la pistola. Se fueron en dirección a Holyoke. No sé si llegaron allí o no. Sí, informé a la policía, pero no creo que les quite el sueño. Además, Judith parecía estar bien, feliz incluso. No me pareció ningún secuestro. Notas de campo del investigador. Parece bastante obvio que Judith Reinhardt no fue secuestrada. Los esfuerzos por infiltrarse en Holyoke han sido, hasta ahora, infructuosos. Los residentes del pueblo son muy reservados y no hablarán de la afluencia repentina de jóvenes ni de lo que ocurre en el pueblo. Sally Maymark, exresidente del municipio de Mayfield. Tarde en la noche, si escuchabas bien, podías oírlo. Cánticos. Cantaban himnos bajo la luz de la luna. A veces, si escuchabas muy bien, oías gritos. Mi esposo decía que estaba imaginando cosas, pero él quedó medio sordo en el ejército. Yo sé lo que escuché. La policía nunca hizo nada, ni siquiera entraban a Holyoke. Es como esas zonas prohibidas de las que hablas en las grandes ciudades. No sé para qué pago impuestos si vivo al lado de Holyoke. Es como si el diablo te estuviera respirando en la nuca. Me alegra haberme mudado y no haber mirado atrás. Acción 19 Noticias. Un funcionario local bajo condición de anonimato informa que los jóvenes están acudiendo a Holyoke y uniéndose a un supuesto culto. Una fuente describe rituales satánicos, canibalismo, uso de drogas, orgías y peores cosas. Los residentes de Holyoke niegan la existencia del culto. Desde el jueves los reporteros han sido prohibidos de entrar al pueblo y han sido recibidos con hostilidad y agresión por parte de los lugareños, algunos de ellos armados. Y ahora, el clima para el fin de semana. Remy Roberts, exresidente de Holyoke. Todos lo sentíamos cuando nos mudamos por primera vez. Quiero decir, se convirtió en una especie de rompehielos. ¿Lo sientes? Sí, todos lo sentimos, como una rata siente el olor de un gato. Siempre hay algo raro, algo que no está del todo bien en Holyoke y en la gente que vive allí. Pero con el tiempo se desvanece. La gente de Holyoke no es diferente a ti o a mí. Cultos, canibalismo, rituales satánicos, cielos, los medios no son más que mentiras estos días. John Sturbank, mecánico y residente de Mayfield. Holyoke no es normal. Si necesitas ir a algún lugar, te das la vuelta. Solo he estado allí una vez, en una apuesta, y fue suficiente. Los árboles se amontonan sobre la carretera, como si la naturaleza estuviera recuperando el lugar. Es sofocante, sombras tan negras bajo la luna que los faros apenas sirven. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue sentir que te observaban. Es el tipo de pueblo que ves en las películas, donde pierdes la señal del celular y se te pincha una llanta. Un lugar como la masacre de Texas, ¿entiendes? Dicen que están construyendo una especie de muro alrededor del lugar para mantener a la gente fuera, o tal vez para mantenerlos dentro. Cinta VHS titulada Cámara de Seguridad número 4 de BNC Grocery. Una figura emerge de las sombras y se desliza junto a la tienda. Sus brazos y piernas son demasiado largos, sus zancadas demasiado amplias, y sus movimientos parecen completamente antinaturales. Se requiere un análisis forense adicional para determinar qué tipo de falla técnica podría causar tal distorsión de la imagen de un individuo. La figura mira dentro de la tienda con las manos en el vidrio, y luego continúa caminando hacia el sur y fuera del campo de visión de la cámara. La calidad del video es imperfecta. Richard Spence, oficial de control de código. Esos lunáticos construyeron una pared de madera, como una empalizada con puntas afiladas y todo, como si fuera un campamento de guerra medieval. Ahora solo hay una entrada y una salida. Tienen guardias armados en las puertas, un grupo de locos con escopetas viejas pidiendo identificaciones. Cuando aparecí me pidieron permisos. Uno de esos locos me apuntó con un arma. ¿Sabes lo que me dijo la policía? Que evitara Holyoke. Esa fue su recomendación. Increíble, Judith. Nunca he oído hablar de ella. Había algunas mujeres de aspecto rudo allí. No sé si era una de ellas. Agente del FBI, forense digital. No, el video no fue alterado ni distorsionado.
Lo que sea esa cosa mide casi 2,5 metros de altura. Nunca he visto nada igual. Reverendo Jonathan Houck, predicador y residente de Holyoke. ¿La muralla? ¿O eso es solo nuestro excéntrico alcalde buscando mantenernos seguros? Es adorable, en serio, y tiene sentido cuando lo piensas. No confiamos en estos policías corruptos. Nosotros mismos nos encargamos de la vigilancia. Controlamos el flujo de entrada y salida del pueblo. Así es más seguro. Un buen ejemplo fue el viejo Ramford, que se suicidó la otra noche. Los policías entraron a la fuerza en el pueblo y lo están enmarcando como un asesinato. Símbolos pintados con sangre como si fuera una secta de Manson. Increíble, por favor. Memoria USB, archivos encriptados, requiere contraseña. Reporte de la Policía Estatal de Pensilvania, en su mayoría redactado. Fecha. A las 02:52 horas fui enviado a este lugar por un reporte de posible robo en progreso. A mi llegada, observé signos de entrada forzada con la puerta principal entreabierta. Junto con el oficial fulano de tal, revisamos la residencia. Al entrar al dormitorio principal, observé una figura inmóvil debajo de una manta empapada en sangre. Toda la habitación estaba salpicada de sangre. Al retirar la manta, observé a la víctima, claramente fallecida, con grandes pedazos de carne arrancados del cuerpo. Estas heridas eran bastante desiguales y parecían mordeduras. La región facial estaba tan dañada que no era posible una identificación visual. Un símbolo grande y complejo estaba pintado sobre la cabecera, aparentemente hecho con la sangre de la víctima. Las huellas ensangrentadas conducían a la ventana este del dormitorio. Las pisadas estaban anormalmente espaciadas, lo que indica un sospechoso de altura anormal. Véase fotografías de la escena del crimen y consulta con un experto en lo oculto. Experto en lo oculto. No, estos símbolos no significan nada para mí. Nunca he visto nada similar. En cuanto a la criatura que describes, hay varias que encajan con los criterios. Lo que ayudaría a reducir las opciones sería conocer el método de invocación o tal vez sus modales. Sally Maymark, ex residente del municipio de Mayfield. Claro que todavía tengo amigos en el pueblo. Me cuentan que esos de Holyoke salen de noche. Decenas de autos toman las calles, motores rugiendo bajo la luna, adolescentes aullando como lobos mientras recorren las calles a velocidades peligrosas. La gente decente se queda dentro y cierra con llave. Las tiendas de armas están agotadas en todas partes. La gente está asustada. Cintas de casete sin título. Detective. Entonces, ¿entiende sus derechos tal como se los leí? Sospechoso. Seguro, creo que sí. Sí, puedo hablar con ustedes. Detective. Cuéntame sobre Holyoke. Sospechoso. ¿Qué hay con eso? Detective. Cuéntame sobre lo que ocurre de noche, los paseos en auto, los otros rumores. Los has oído, cuéntamelo. Sospechoso. Quiero decir, hubo un silencio seguido de ruidos de golpes y forcejeos. Detective. Para. Dame tus manos, arma, arma, arma. Se oyó un disparo. ¿Está bien? ¿Alguien revisó si tenía un arma? ¿Se acaba de disparar? Del diario de Judith Reinhardt, Holyoke es un lugar maravilloso. Pero las loterías pueden dar miedo. Emocionante, pero aterrador. La semana pasada llamaron el número de Johnny. Dijo que sería valiente, pero lloró cuando lo llamaron. Intentó huir. Le dispararon en la espalda antes de que llegara a la muralla. Mejor morir con un poco de dignidad, digo yo. Todos sabemos a qué nos inscribimos. Reverendo Jonathan Houck, predicador y residente de Holyoke. Siguen violando nuestros derechos, pero nos mantenemos firmes. Si nos expulsan de Holyoke, simplemente nos moveremos y formaremos una comunidad aún más fuerte en lo profundo del bosque. No nos importa. Pero son todas mentiras, todo eso. Somos gente normal. Este es un pueblo normal. Sally Maymark, exresidente del municipio de Mayfield. La última historia seguramente es solo imaginación desbocada. Cuentos de criaturas acechando en la noche. Demonios la misma noche que ellos salen a correr. Siluetas demasiado altas y rápidas moviéndose en la oscuridad. Suena tonto, lo sé. Pero estas personas en las que confío, ya no sé qué pensar. Notas de campo del investigador e intento de entrada en Holyoke a las 14 horas. Recibido con residentes armados. Más rumores de una criatura alta acechando pueblos cercanos por la noche. Se planea operación de vigilancia para las 3 de la madrugada de mañana. John Houck sigue siendo el único residente de Holyoke dispuesto a hablar conmigo. Sin embargo, no confío en él. Hay algo en sus ojos.
algo oscuro y violento.